Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero agradecer. Les comento que hoy acá en la ciudad donde vivo, La Paz, estamos celebrando un año más de su fundación, 214 años de fundación de esta hermosa ciudad, la ciudad maravilla, como muchos lo conocen, llena de teleféricos. Espero que algún día nos visiten y si las que nos visitaron, espero que sus opiniones sean muy buenas. ¿Ya? Pues, a ver, eh, hay unos desfiles y hay bullas, no se sorprendan porque hay unos desfiles y no sé qué, pues ya. En primer lugar, quiero agradecer al consejo, al consejo en pleno, al consejo seccional de Arequipa, el haberme invitado. Ha habido una confusión la semana pasada, yo estuve disciplinadamente esperándoles para poder, no esperándoles, sino haciendo otra actividad, porque a mí me llegó la invitación para hoy día. Males siempre hay que superarlos y hay que... Entonces, yo quiero decirles, en primer lugar, no soy mucho de la parte metodológica de presentar las cosas y todo ello, porque considero que un conversatorio es mucho mejor, ¿no es cierto?, que hacer las presentaciones, ¿no es cierto? De pronto las clases magistrales no siempre, desde mi punto de vista, suelen tener un buen resultado. Entonces, creo que eh, cuando a mí me mandan el documento y me dicen implicancias legales en el ejercicio profesional de la enfermería, ¿no? Partiendo de ese nominativo, entonces yo digo, bueno, hay muchas implicancias en el país de ustedes, en el mío, ¿no es cierto? Partiendo del principio de hablar de nuestro código de ética. Nuestro código de ética eh, de la mayoría de los países, usted leía, yo he sido miembro de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Enfermeras con sede en Ginebra hasta el año 2013, ¿no? Entonces, digo, a partir del 2013, ¿no es cierto? Entonces ya concluyó mi gestión, luego ya entró la colega de Chile, luego la colega de El Salvador, y bueno, seguramente también ahora se va a postular otra persona, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo entendí mucho la implicancia y la significancia de nuestro código, de nuestros códigos de ética, ¿no? Porque de pronto, en toda nuestra región, estos últimos años particularmente, en estas últimas décadas, se han ido generando fenómenos muy interesantes cuando hablamos, ¿no es cierto?, o de nuestra, eh, de las implicancias legales. Cuando estamos hablando de las implicancias legales, ¿no? Estamos también de manera indirecta reconociendo, ¿no es cierto?, que nuestras normatividades en cuanto al manejo legal, al manejo, o qué les podría decir, al manejo pertinente, digamos, no se adecua al contexto de nuestro entorno social, porque primero nosotros tenemos que hablar de nuestro entorno social, tenemos que tener pleno conocimiento, ¿no es cierto?, cuáles son las características de la población a quien nos debemos. Porque si nosotros fuésemos a trabajar en la lógica que hemos aprendido en nuestras universidades, sin tener esa vivencia, esa empatía con nuestra población, vamos a seguir cometiendo los errores que cometemos, ¿no? Porque de pronto, seguramente usted, que es mucho más joven, pues ha aprendido una forma diferente de lo que es el ejercicio y la práctica de la enfermería. A nosotras, ¿no es cierto?, a muchas, pues ahí en Arequipa yo tengo una prima querida. Bueno, yo la digo prima, mi prima, pero somos primas de apellido, a Lili Olivera Choque, yo también soy el Olivera Choque. No, la generación de ella, la generación mía, hemos tenido una formación totalmente diferente, ¿no es cierto? Totalmente diferente, enmarcado en valores, en principios, nuestro, en respeto, pero una cosa que no nos han enseñado a nosotros es conocer, entender el contexto en el que nos íbamos a mover, ¿no? Entonces, todos creíamos que, por ejemplo, nos han enseñado de decir, bueno, el paciente tiene que estar limpio en la cama, hay que bañarlo, hay que... Pero nadie me ha dicho a mí que yo respete la cultura, las prácticas culturales de esa gente, porque ahí yo ya estoy violando, estoy siendo irrespetuosa en su
intimidad en su esencia de la persona, ¿no? Que eso también debiera ser sancionado, porque cuando yo estoy hablando del tema de las implicancias legales, no estoy considerando en inicio nuestro código de ética, ¿no? Porque el contenido que, digamos, estructura en nuestros códigos de ética casi son similares, porque todos están enmarcados en nuestro código de ética como norma general del Consejo Internacional de Enfermeras. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros como ciudadanas comunes, ¿no es cierto?, no entendemos el término de civilidad, entonces nunca vamos a poder articular, ¿no es cierto?, jamás vamos a poder entendernos entre la población y nosotros. Siempre vamos a considerarnos de pronto, nuestro subconsciente nos hace decir que de pronto somos un poco más porque hemos aprendido algo más, ¿no? Entonces ellos no saben y hay que enseñar, no es así. Más al contrario, ellos nos van a enseñar mucho, ¿no? Porque hasta el ser irrespetuosas con ellos es pues vulnerar un derecho que tienen, ¿no? Un derecho que nuestras constituciones les otorgan. Entonces, partiendo de ahí, cuando yo hablo de la implicancia legal, yo tengo que pensar todos esos elementos, ¿no? No vamos a, ya les decía, no vamos a hacer clases magistrales, no vamos a hablar qué es impericia, qué es negligencia y todo ello, ¿no es cierto? Porque todos sabemos muy bien que nuestras normas nos penalizan por todo ello. Es más, yo conozco también el documento que tienen ustedes de su código de ética. Obviamente dicen, ¿no es cierto?, en la norma de su estatuto colegiado, que en primera instancia es el código de ética, luego, ¿no es cierto?, ya inmediatamente ustedes pasan, ¿no es cierto?, ya al ámbito público, que es la aplicación de su código penal y su código civil. De hecho, de independencia del daño o el error que nosotros cometamos o que cometan ustedes. En el caso nuestro, les comento que nosotros todavía estamos en franca pelea, ¿no?, con el gobierno desde hace muchos años, porque nosotros tenemos una organización que se llama el Consejo Nacional de Salud, que está conformado por todos los colegios de profesionales del área de la salud. Y obviamente cuando quisieron modificar el Código Penal y prácticamente incorporar ahí artículos que penalicen el acto médico, el acto de la práctica de salud desde su punto de vista, entonces salimos a las calles y todo, porque en nuestra Constitución nos da el derecho también a ser tratados con equidad y con igualdad. Entonces, hicimos que ese proyecto no avance, pero paralelamente nosotros trabajamos eh, en la idea de que yo revisaba en el documento de ustedes, no tienen ustedes un comité de conciliación y arbitraje. Porque cuando yo estoy hablando de la implicancia de los asuntos legales, y más que todo me sitúo en la situación de ustedes, ¿no? Como enfermeras y enfermeros en el Perú que cometan, Dios quiera que nunca, ¿no es cierto?, un caso de negligencia, de impericia, ¿no es cierto?, que nos lleve a situaciones muy lamentables, ¿no? Entonces, tengamos por lo menos la posibilidad de inicialmente tratar de conciliar. Yo sé que la vida, la salud no se concilia ni se negocia, pero hemos aprendido también por el manejo que le dan los otros países, tal el caso principalmente de México, que tiene su comité de conciliación muy bien estructurado, ¿no? Hemos visto que es una buena manera, digamos, de poder, ¿qué les digo?, de poder buscar una solución intermedia de nuestros problemas, ¿no? Entonces, particularmente yo he estado en varios movimientos de esos porque a mí me ha preocupado de sobremanera, ¿no es cierto?, estos temas de las implicancias legales, porque seguramente ustedes y nosotros también acá en nuestro país hemos tenido muchos casos, ¿no es cierto?, que prácticamente por el contexto en el que vivimos, además, ustedes, nosotros sabemos que nuestra población ahora es más letrada, ¿no? Ya no tenemos esa población que de pronto parecía caballo cochero, nosotros éramos los dioses y ellos escuchaban y obedecían lo que hacíamos, eso se acabó, ¿no es cierto? Entonces, hay un elemento cuando hacemos el análisis de los estatutos y este tema de la penalización del acto y de la práctica de la enfermería como de la práctica y el acto médico, ¿no es cierto? Hemos tenido tristes experiencias nosotros, hace justo antes de la pandemia hemos tenido un último caso muy crítico y después de la pandemia también, hace
el año pasado hemos tenido otro caso también que nos lleva a cuestionar, ¿no? Porque de pronto no hemos logrado avanzar en consolidar con el gobierno esa comisión de conciliación y arbitraje, ¿no? Que hemos tenido mucho cuestionamiento de la asociación de familiares y afectados por negligencias, por casos de negligencia en salud, ¿no? Entonces, ahí andamos tratando de buscar una solución. Pero yo creo que para evitar todos estos aspectos, estas implicancias legales que ya les digo, pasa de la aplicación de nuestro código de ética, ¿no? Pasa ya a la instancia civil y penal. Entonces, ahí sí, yo ciudadana de mi país, ustedes ciudadanos de su país, primera regla que debieran haber hecho en las universidades en este contexto que vivimos es hacer conocer plenamente el Código Penal y el Código Civil para que ustedes, todos nosotros, sepamos, ¿no es cierto?, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a cuidarnos, cómo vamos a nosotros generar empatía con el entorno del equipo de salud para evitar este tipo de consecuencias, ¿no? Porque ya les digo, nosotros hemos tenido experiencias muy duras, colegas en la cárcel, porque ahí viene el tema de responsabilidad, porque todo se hace en función del tema de la responsabilidad. Y nuestros códigos de ética nos hablan de valores, de principios, de respeto, ¿no es cierto? Y obviamente también de responsabilidades. Y de pronto, en estas nuevas generaciones, estamos observando con mucha preocupación un poco el desapego a esos elementos, particularmente a los principios y los valores, ¿no es cierto? Estamos entrando a un ritmo de la práctica de la enfermería que ya no se basa ni en los principios, ¿no es cierto?, ni siquiera en los derechos de los pacientes. Entonces, no nos gustaría que mañana pasado tengamos situaciones muy complicadas, porque ya les digo, nuestros códigos de ética nos van a proteger hasta un cierto momento, pero de ahí, cuando el error es mayor de nosotros, cualquiera que fuera su categoría, ¿no es cierto?, pues de hecho el ciudadano, ya les digo, los ciudadanos ya no son los ciudadanos de la década de los 90, de los 80, ¿no? Son ciudadanos con las redes, están muy bien informados, saben qué conducta van a seguir, saben qué van a hacer, ¿no es cierto? Entonces, incluso nosotros hemos tenido casos donde ya prácticamente el paciente afectado, ¿no es cierto?, por un caso de, lo llamemos así, no puede, y yo cuestiono mucho el tema del término de mala praxis, ¿no es cierto? Puede ser un error infortuito, ¿no? Entonces ya no acude, ya no solicita que sean los tribunales disciplinarios de las organizaciones colegiadas quienes lo sancionen, sino más al contrario, acuden directamente a la ley. Y en el país de ustedes y en nuestro país tenemos abogados y abogados, ¿no es cierto? Mejor es ahí, con el respeto que se merecen ellos, los dejamos ahí, pero sí nosotros tenemos que tener pues la habilidad de conocer nuestras leyes, porque si no conocemos nuestras leyes y nuestras normas, partiendo de nuestra constitución, ¿no es cierto? Porque nuestra constitución a nosotros también nos da el derecho, ¿no es cierto? Entonces, pues no nos va a ir muy bien. Así que yo creo que para que podamos nosotros avanzar en el tema de seguridad de nosotras mismas, porque nosotros pregonamos mucho, ¿no?, el tema de seguridad del paciente, ¿no? O sea, nuestros discursos están llenos de decir, nosotros somos garantes de la seguridad del paciente. ¿Y quién habla de nosotros? De la garantía de la seguridad de nuestra práctica profesional. Cuando estamos viendo en nuestros hospitales, ¿no es cierto?, a las enfermeras y a los enfermeros desarrollar sus actividades en condiciones, hasta yo les diría, nada humanos, ¿no? De pronto nos han enseñado a nosotros que la enfermera es mágica, es maga, ¿no es cierto? Porque ella o él tiene que buscar soluciones para responder, ¿no es cierto?, a garantizar el cuidado y la seguridad de nuestros pacientes, cuando no es así, ¿no? Porque nuestros gobiernos debieran primero garantizarnos buenas condiciones laborales, porque las buenas condiciones laborales también nos exige a que nosotros ejerzamos nuestra profesión también en el marco de la aplicación y respeto de las normas establecidas en cada uno de los servicios de salud.
cuando ahora estamos viendo con mucha tristeza que falta una cosa, falta otra cosa en nuestros hospitales y la gente pues demanda de nosotros, demanda de los profesionales en salud, quieren soluciones urgentes e inmediatas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si nosotros no vamos por esa figura, primero, de posesionarnos como enfermeras y decir, yo también tengo derechos y mis derechos van a ser respetados porque yo respeto los derechos de los pacientes, ¿no es cierto? Ustedes también tienen por ley el respeto a los derechos de los pacientes, nosotros también, ¿no es cierto? Pero de pronto nos hemos olvidado que los gobiernos también respeten nuestros derechos, ¿no? Porque lo único que saben los gobiernos y las autoridades transitorias, circunstanciales, representantes de los gobiernos transitorios o circunstanciales, son pensar en la penalidad de nuestra práctica. Y eso no puede ser, ¿no es cierto? Porque las experiencias que hemos ido pasando sobre estos temas nos tienen que enseñar. Y por eso yo les digo, no soy yo mucho de las de dar una, de estructurar láminas y darles una clase magistral, no. Entonces, es bueno que reflexionemos en este tema, es bueno entender cómo estamos mirando el tema de nuestra responsabilidad de nosotros como equipo de enfermería. Yo conozco, ustedes como nosotros tenemos normas, protocolos, reglamentos, tenemos un cúmulo de cosas escritas, ¿no es cierto? Pero si partimos nosotros para empezar a mirar con responsabilidad el cumplimiento de nuestras actividades, ¿no? ¿Cuántas de nosotras aplicamos así a letra muerta, como se dice en nuestros reglamentos? ¿No? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas de verdad somos cumplidoras de todo lo escrito que tenemos? O de lo contrario, también preguntarles, ¿cuántas de ustedes han agarrado, les ha llegado la normatividad, ya sea de su nivel central o de su de su instancia pertinente? Han agarrado, lo han guardado al cajón y se olvidaron, ¿no? Porque creemos que la práctica de la enfermería es rutina diaria. No, es de verdad empezar a aplicar los instrumentos porque vivimos, ya les digo, en otro contexto, donde ese contexto nos exige de verdad mucha responsabilidad y mucho tino en las cosas que hacemos para no equivocarnos, ¿no? Ahora ahí también, cuando hablamos de responsabilidad, viene pues el tema de nuestra responsabilidad con los estudiantes, ¿no? Cuán comprometidos nosotros estamos, ¿no? Cuando recibimos estudiantes en nuestras unidades, realmente de asumir ese rol protagónico de líder y de docente guía, ¿no es cierto? Porque somos docentes guías cuando estamos en el servicio, ¿no? Porque el estudiante va a aprender todo lo que va a observar y yo voy a enseñar a hacer, porque si yo no voy a enseñar realmente la práctica misma de la enfermería, entonces estoy equivocada, ¿no? Y ahí vienen los errores con los estudiantes, ¿no? Y voy a contarles una cosita chiquitita que les decía que antes de la pandemia hemos tenido un caso muy duro de una colega, ¿no es cierto?, en una unidad de oncología. Ella preparó todos los oxitóxicos para administrar a una niña y de pronto estaba desarrollando, creo, otro tratamiento y muy comedidamente viene la estudiante y le dice, mire, yo se lo voy a administrar. Bueno, vaya, administramelo, listo. Cuando la responsabilidad nuestra es pues no delegar la responsabilidad al estudiante. Puedo compartir, es mi responsabilidad de compartir porque yo estoy observando, usted va a hacer esto, yo debía hacer, pero usted va a hacer, porque yo estoy mirando permanentemente lo que usted va a hacer. Pero no sucedió eso en este caso, ¿no es cierto? El tema es que los oxitóxicos se infiltraron en la mano de la niña, se quemó la manito y tuvo todo un revuelo. A mí me dio mucha pena por la estudiante, porque la estudiante, creo que de puro susto, pese que ella no era responsable, porque ahí sí la colega era directamente responsable, porque así dice la norma, pues la estudiante decidió dejar la formación de enfermería, ¿no? Esto porque ha sido tanto el impacto, porque a la colega la tuvieron que encarcelar porque no había argumento para que nosotros podamos defenderla, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí yo también dije, pero ¿cómo? Es que no podemos ser irresponsables con las estudiantes. Somos tan responsables de todo lo que les pasa a ellas, a ellos, lo que aprenden, ¿no es cierto?, de sus errores, porque no somos capaces nosotros de ser buenas guías y buenas líderes, ¿no es cierto? Entonces, ahí también se articula el tema de la responsabilidad y la implicancia legal, ¿no es cierto?
porque de verdad yo a veces hasta en son de broma yo les digo, las universidades como en el país de ustedes tienen su propia normatividad. Dicen, cuando vayan nuestros estudiantes a su práctica profesional o preprofesional, como lo llamemos, ¿no es cierto? La docente de práctica, no sé cómo lo llaman ustedes, pero acá se llaman las docentes de práctica, ¿no es cierto? Entonces, deben cumplir estas actividades. Y si no las cumplen, ¿qué nos tuvieran que hacer? Nos tuvieran que procesar, ¿no es cierto? Porque no estamos siendo nosotros éticas, ahí también viene por eso el tema de ética, ¿no es cierto? Con nuestro compromiso. Más, ¿no es cierto? Las personas que hemos estudiado en las universidades públicas. Tenemos que ser recíprocas con nuestras próximas homólogas, ¿no? No porque ya ahora estamos en un, entre comillas, cierto estatus de decir, no, un rato, por favor. Aquí yo nada tengo que ver, la universidad no me paga, la universidad no me colabora, ¿no? Y yo veo todo lo negativo y yo me resisto a colaborar. Cuando mi obligación ética, también mi constitución lo dice, ¿no es cierto? Me dice que yo, si he sido formada en una universidad estatal, debo, ¿no es cierto?, a asumir la actitud de reciprocidad con las nuevas generaciones. Eso me está diciendo que cuando estudien ellas, yo debo colaborar, ¿no es cierto? Pero yo debo colaborar bien. Pero ahí viene el tema de la responsabilidad, lo que les decía. La responsabilidad se puede compartir, pero no se puede delegar. Y es lo que hacemos muchas de nosotras, ¿no es cierto? Por comodidad, por las circunstancias en las que se encuentra nuestro servicio, por los momentos críticos que estamos atravesando con los pacientes, por muchas cosas, pero sin fijarse en ese momento la implicancia que nos podría generar, ¿no es cierto? La implicancia de los errores que podría cometer la estudiante, ¿no? Y obviamente las consecuencias para nosotras. Entonces, cuando hacemos este proceso reflexivo, nosotros también tenemos que pensar, pues yo les digo, tenemos normas, reglamentos, instrumentos, tenemos todo, pero cuán conscientes somos de su aplicación, ¿no? Además, cuando hemos tenido oportunidades de evaluación permanente, si esos instrumentos que nos han facilitado realmente son viables o de lo contrario sirven para nosotros o de pronto no se adecua a nuestras necesidades. Si no se adecua, entonces pues a trabajar para utilizar un instrumento que pueda adecuarse, ¿no es cierto?, a nuestro servicio, si estamos trabajando en red o en salud pública, qué sé yo, igual, ¿no es cierto?, ver cómo podríamos hacer. Entonces, yo creo que cuando ustedes, nosotros estamos en la práctica misma, creo que cada día tenemos que ir en el contexto que estamos viviendo. Yo quiero ser muy insistente en esto, ¿no? Porque yo he visto también en los países vecinos situaciones similares a la nuestra, ¿no? Donde ya la gente, nuestra gente que solicita nuestro servicio ya no espera. Ellos van directamente, la denuncian ante las instancias públicas y las instancias públicas obviamente pues asumen su postura, ¿no? Y en dependencia del daño o la magnitud del daño, pues usted se puede quedar sin opción a nada y ya, ¿no? Es muy triste lo que está pasando, pero ahí viene el tema de la indefensión para nosotros, ¿no? Por lo menos nosotros hemos hecho un alto y hemos tratado de buscar una solución, nos hemos exigido, todavía estamos exigiendo, pero hay en algunos países donde las comisiones de conciliación y arbitraje juegan pues un rol determinante. Como les decía, no permiten que el personal de salud, ¿no es cierto?, previa negociación con la familia, de conciliación con la familia, porque nadie pues va a prestar un servicio con la idea de matar o de dañar. No creo que exista en ningún lugar del mundo un recurso humano en salud que se preste a esas cosas. Obviamente, tal vez antes habíamos visto por otro tipo de situaciones, gente que se ha prestado a situaciones crueles, ¿no es cierto?, en su país, en mi país. No, obviamente esas personas han sido sancionadas severamente, ¿no? Pero en este contexto en el que estamos nosotros en pleno siglo XXI, no creo que haya gente con malicia, ¿no es cierto?, para poder ejercer nuestra profesión particularmente y hacer daño a la población. Yo creo que de ninguna manera se podría permitir eso. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, cuando estamos pensando nosotros, retornando al tema de nuestros códigos de ética nos delimitan, nos trazan nuestro accionar, nos dicen, usted tiene que hacer esto, usted tiene que actuar sin malicia, sin codicia y muchas cosas, ¿no es cierto? De pronto
nos dan una regla de razón para decir, a ver, haremos un alto y vamos a empezar a trabajar como tiene que ser, ¿no es cierto? Pero, como les decía, nadie nos dice que primero ustedes tienen que, antes de empezar a ejercer la práctica, tienen que conocer su código civil, su código penal, porque me imagino que la Constitución sí lo, para poder evitar este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que tenemos que generar estos debates, por lo menos eso habíamos nosotros analizado en la red de regulación de enfermería. Muchos países no tienen, incluyendo el mío, ya les decía, esa comisión de conciliación y arbitraje. ¿Y cómo nosotros conformaríamos? Obviamente ahora el contexto puede ser, bueno, empezar a generar debates y decir, nosotros queremos que exista, ¿no es cierto? Porque hay que buscar una solución, porque no es simplemente usted comete el error, el afectado o la familia de la persona que ha sufrido las consecuencias le inician la demanda penal o civil y bueno, ahí sí que no tiene opción usted ni siquiera ya de poder defenderse porque es la palabra suya, el acto suyo contra personas que conocen muy poco de lo que es el acto médico o el acto de enfermería, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la mayor implicancia de todo este proceso, digamos, sancionatorio, porque es un proceso sancionatorio, ¿no es cierto? Es que a una la metan a la cárcel, ¿no es cierto? O a uno lo metan a la cárcel sin opción alguna, ¿no es cierto? Por el daño que se hizo, cuando debiera existir ciertos procesos previamente de valoración. Y ahí viene un tema importante, ¿no es cierto? No sé cómo está funcionando ahí en el país de ustedes nuestras auditoras. No sé si nuestras auditoras de enfermería están jugando un rol determinante porque ellas debieran ser las personas indicadas que periódicamente, ¿no es cierto?, realicen ciertas evaluaciones. ¿Para qué? Para garantizar el buen trabajo de todo el personal de enfermería. Porque si nuestros auditores o nuestras auditoras no están dedicadas a eso, simplemente obtuvieron el cartón porque quieren tener aquí el título y no asumir el rol que les toca desempeñar, entonces estamos equivocadas, ¿no? Porque ahora son tiempos de que nuestros auditores y nuestras auditoras empiecen a trabajar y empiecen a guiar a todo el equipo, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no es cierto?, las consecuencias que hemos ido observando en el transcurrir de todas estas décadas, ¿no? Porque yo también conozco lo que pasó en el país de ustedes, ¿no? Varios casos. Entonces, yo creo que hay elementos que ahora nosotros debemos ir reflexionando, debemos ir analizando, ¿no es cierto?, para poder encontrar un punto de cohesión entre todas nosotras y decir, bueno, a ver, la práctica de la enfermería no puede ser pues penalizada, no puede ser sancionada, ¿no? Porque si nosotros tenemos ese título tan rimbombante de que somos garantes del cuidado, sería, no sería, sino resulta inaudito, ¿no es cierto?, que de pronto encontremos en el quehacer de la práctica personas que realmente cometan errores que no, pues deja mucho que desear y al margen de ello, ¿no es cierto?, todavía tengan que ser penalizados cuando ni siquiera vamos a tener opción nosotras, ¿no es cierto?, a reclamar, a ayudar, a coadyuvar o a justificar. Entonces, ahí, como les decía, juegan un rol muy determinante también nuestras expertas, nuestros peritos en enfermería, ¿no? Entonces, ustedes, así como nosotros acreditamos a los peritos, ¿no? Nosotros en un proceso hace algunos años invitamos a una perito de su país para que pueda venir aquí como un recurso imparcial, ¿no es cierto?, a hacer la evaluación de un proceso que se siguió a una colega. Entonces, todos esos elementos tienen que ser elementos de fortaleza para todos nosotros, ¿no? No simplemente vamos a decir, ya, listo, ¿no? Porque yo podía haber agarrado un documento y decir, ¿saben qué? Ya, ¿saben qué? Estas son las implicancias legales, estas son las razones por las que se sanciona, estos son los errores que cometemos frecuentemente. No, esa no es la forma de reflexionar sobre este tema. Entonces, más aún cuando estamos alejadas del centro de la capital principal, ¿no es cierto? Las condiciones obviamente no, pues, no son pues las mismas de ninguna manera, ¿no? Entonces es obvio que si nosotros queremos tener esa mirada sancionatoria de penalización de nuestros actos, entonces ya les decía, primero tenemos que exigir buenas condiciones laborales. Tenemos que exigir ambientes laborales seguros, ¿no es cierto?, para todos nosotros. Porque si no, imagínense, vamos a seguir nosotros aquí callando. Yo siempre les digo a los colegas, se acabó Florence Nightingale. Si Florence Nightingale era buena
buena, noble, bondadosa, nosotros ya no, nosotros somos profesionales, exigimos nuestros derechos y queremos también que nos den ese buen trato en los hospitales, ¿no es cierto? Queremos que nos garanticen nuestras condiciones laborales, no solamente económicas, sino condiciones laborales, porque la precarización laboral de la enfermería ha ido generalizándose más ahora después de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia ya pasó, eso ya no puede seguir utilizándose como discurso, más bien como oportunidad para que nosotros vamos reivindicando también nuestros derechos y evitar este tipo de situaciones. Ahora, en la práctica misma, somos enfermeras, enfermeros todos acá, ¿no es cierto? Hemos dicho, vamos a reflexionar. También dentro de nuestro equipo que nosotros tenemos, de nuestras homólogas con las que trabajamos, tenemos gente que tal vez jamás debiera haber ejercido la enfermería porque su grado de irresponsabilidad refleja pues basta a la distancia nuestro y eso marca mucho en el quehacer de la profesión. Si encontramos gente convencida, comprometida con la profesión, identificada más que todo, encontramos gente que no le interesa, nuestro se equivoque, no se equivoque, cumpla, no cumpla y ya, ¿no? Yo participé en un evento internacional justo por el tema de regulación donde algunos médicos de algunos países decían, no, a ver, ¿por qué existe tanta complicación en el tema del manejo de los pacientes? Decían, las enfermeras son las responsables. Ahí yo pensé, pero ¿y por qué somos responsables? Claro, porque nosotros decimos somos cuidadoras de la salud, ¿no? Y contaron varias experiencias, incluyendo los médicos de mi país, ¿no es cierto? Pues nosotros damos ¿cómo se llama? Emitimos una receta con características para el manejo y las enfermeras agarran, cambian a su manera y eso no puede ser, ¿no? Y de pronto haciendo un seguimiento también, yo he dicho, sí, podría ser que tengan razón, ¿no? Porque de pronto hemos entrado a esa dinámica también de incumplimiento de nuestras normas de enfermería, ¿no? Sabemos que para la aplicación de medicamentos tenemos que tener cumplir ciertos requisitos, ciertos horarios que de pronto se cambia en función de la necesidad de mí como enfermera, no de la necesidad del paciente. Entonces ahí nosotros ya estamos incurriendo en un error, porque se supone que el que va a manejar el cuadro clínico farmacológico del paciente es su médico y nosotros vamos a aplicar la farmacología para, necesito ayudar coadyuvar en la rehabilitación, ¿no? Entonces, incluso esos aspectos nosotros tenemos que ir empezando a discutir porque no podemos seguir desarrollando nuestra actividad de manera muy rutinaria, muy memorística, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertos elementos que están empezando a cuestionarse también de nuestro accionar, ¿no? Porque de pronto parecería que somos hacedoras de todo y hacedoras de nada, como decía una de nuestras teoristas, ¿no es cierto? Entonces, mientras no tengamos un posicionamiento claro de nuestro quehacer, nosotros vamos a siempre estar pendientes, ¿no es cierto?, a que cometamos algún error y obviamente la población ya no nos va a disculpar, la población ya no es, ya les decía, nuestra población de antes, ¿no? La población común, incluso nuestra población indígena, ¿no? Conoce más que nosotros nuestra constitución, conoce más que nosotros los códigos penales y civiles y saben dónde van a acudir, cómo van a reaccionar para defenderse ellos, ¿no es cierto? Y nosotros estamos esperando que nuestro colegio nos defienda, estamos esperando que se aplique nuestro código de ética cuando ellos ya están de ida y vuelta y nosotros recién estamos pensando en esos elementos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es bueno este tipo de espacios que generan ustedes para poder reflexionar, para poder analizar y más que todo, ¿no es cierto?, para empezar a cuestionarnos de nuestro quehacer, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos mirando desde nuestro punto de vista el tema de responsabilidad? ¿No? Cuando, no sé, en la constitución de ustedes también habla de la no discriminación, de la inclusividad, de nosotros es muy marcado eso, ¿no? Porque ahora ya ustedes no pueden mirarle siquiera, ¿no es cierto?, de mala manera, menos al paciente y menos a la familia, porque hasta eso es penado. Entonces, hasta yo tengo que, si de pronto yo tenía unos ojos maravillosos y les miraba así con cierta, según para ellos, con cierto desafío y qué sé yo, entonces ya no puedo hacer eso, tengo que buscar la forma de que mis ojos medio sonrían también, ¿no es cierto?, para no tener problemas con la gente, ¿no? Entonces, porque ustedes saben que a veces
las actitudes, la expresión dice más que las palabras. Entonces, así usted está embroncada, ni modo, pues va a tener más que buscar una forma de mostrar una carita agradable, porque caso contrario, ya el paciente va a decir, me ha maltratado porque me ha mirado feo, me ha dicho todo con la mirada, ¿no? Entonces, hasta esos elementos nosotros tenemos que saber cuidar. Peor, el tema del trato, el trato peyorativo que utilizábamos antes. Hasta eso ahora la gente se queja, dice, ¿por qué me trata así? Yo soy un señor, soy una señora igual que todos, ¿por qué me tratan así? ¿No es cierto? Y nuestros indígenas con mayor razón, ¿no es cierto? Entonces ellos exigen el derecho de respeto a sus prácticas culturales, así no se adecúen a las normas hospitalarias que tenemos. Entonces, hay cosas por las que de pronto, agarrado en nuestra constitución, la gente tranquilamente podía iniciar procesos de los que de pronto mañana pasado vamos a tener que arrepentirnos por no hacer un alto en nuestra actitud y reflexionar y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? ¿No es cierto? Entonces, ya les digo, lo que les pasa a ustedes nos pasa también a nosotros. Es un fenómeno que se ha estandarizado en toda la región, ¿no es cierto? Entonces, no hace mucho hemos estado también en un evento donde igual los colegas decían, pero en mi país ha pasado esto, miren, está sucediendo estas cosas. Claro, está sucediendo porque ya les digo, nosotros no hemos tenido la capacidad por nuestra experiencia de decir a las nuevas generaciones, a ver, ¿saben qué? Lean primero estas cosas, conozcan estos elementos que hacen a la estructura de nuestros países para que ustedes no se equivoquen, porque nuestro estatuto, por muy documento aprobado por ley que esté, no nos va a defender porque más va a primar el derecho de la mayoría del afectado, que es el ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente las implicancias por estos actos, digamos, de errores que nosotros podamos cometer, la implicancia máxima es que nos metan a la cárcel, ¿no es cierto? Y ahí sí es una cosa muy complicada, ¿no? Pero en medio de eso también nuestros códigos penales establecen ciertas sanciones, suspensión por algunos años, por lo menos en el caso nuestro no determina que tienen que suspender, que tienen que quitarles el título. En algunos países especifica, ¿no? Que les van a quitar el título y bueno, pues y ahí se acabó la historia de vida en el área de la enfermería, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también tenemos que mirar en el entorno que nos rodea para pensar que vivimos en una sociedad de riesgo permanente, ¿no? Ya les digo, ya les he repetido, las condiciones laborales, la precarización laboral, la falta de aplicación de instrumentos normativos, de exigencia de la aplicación de los instrumentos normativos, porque leemos una vez ya hemos aprendido nuestro chip, se ha grabado ya de memoria, ¿no? Entonces ahora incluso estamos viendo un fenómeno interesante, ¿no? La población, cuando uno entra al hospital, ¿no es cierto?, está cuestionando, dice, ay, primero están con sus celulares y los pacientes están gritando, ¿no? Entonces ya, que se ponga una norma para que se evite el uso de celulares en los hospitales por parte de los pacientes, digo, de los familiares o digo, del personal, ¿no es cierto? Entonces, no podemos llegar a esa situación porque también la comunicación es un derecho de todos, ¿no? Entonces, ahí vienen las contradicciones también de nuestras constituciones, ¿no es cierto?, de otorgar mayor derechos a unos, menor derecho a otros, ¿no? Y obviamente, en el contexto particularmente de mi país, en el que estamos viviendo, o la clase media que somos los profesionales, no pues ha salido muy desventajada con nuestra nueva constitución. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de adecuar, tratar de evitar de cometer error alguno, ¿no es cierto?, para no tener estas implicancias. Entonces, yo creo que parte mucho de todos nosotros, de cuán conocedoras somos de todas nuestras normatividades, de todos nuestros, si somos ciudadanos verdaderos, cuánto conocemos de las reglas de nuestro país, ¿no? Para nosotros empezar a trabajar y a cuidarnos y evitar, ¿no es cierto?, que podamos cometer estos tipos de errores. Pero eso también no quiere decir que yo soy o yo tengo la verdad en la mano y lo que hago se dice, como se dice, es ley. Eso es mentira, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas en que nosotros tenemos que ir reflexionando. Ahora sí hay necesidad de que nuestros instrumentos, nuestros instrumentos de aplicación de técnicas y procedimientos tengan que ser reformulados, adecuados a nuestra realidad. Tenemos que hacerlo, porque ya les digo, los contextos han cambiado tanto, 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 ¿no? Que aquel manual o aquel
protocolo que se ha escrito hace unos 5 años, ya en este contexto está totalmente desactualizado, ¿no es cierto? Entonces, la dinamicidad de utilización y aplicación tiene que ser permanente y también su evaluación. ¿Para qué? Para protegernos, ¿no? Porque a veces cuando estamos nosotros fuera ¿cómo les diría?, de la capital, ¿no es cierto?, sede del gobierno, a las capitales grandes, ¿no es cierto? Mentira, cuanto más alejado está el lugar del movimiento, digamos, general que se sucede en el país, la gente es mucho más, ¿qué les digo?, hasta avesada, ¿no? Conocen más, así no conocen, piden asesoramiento y obviamente cuando hay este tipo de errores ya la gente no se calla, ¿no es cierto? Y ya la gente le reclama, ya la gente le demanda, entonces las implicaciones legales realmente son muy catastróficas para nosotros porque de pronto, ya les digo, pensando en nuestro código de ética, hemos obviado algunos elementos que podrían haber sido tal vez favorables para nosotros, pero no está mal, nuestros códigos de ética también pueden ser revisables, ¿no? Así como son las disposiciones de nuestros países, pero pensando en el beneficio de la gran mayoría, que en este caso somos las enfermeras, ¿no es cierto? Y los enfermeros. Entonces, cuando hablamos del tema de la regulación también, pues de nuestro país, de nuestra región, ¿no es cierto? Tenemos pocos países que han aplicado el convenio 149 de la OIT y su reglamentación 157 y no hemos tenido nosotras como enfermeras la capacidad de medir el impacto en los países donde se han aplicado, ¿no es cierto? Obviamente para muchos países ese convenio los gobiernos más miran como una mirada netamente económica, de beneficio económico, que me parece a mí una cosa irracional, cuando ese instrumento es un instrumento tan íntegro, ¿no es cierto?, que él obviamente le orienta a usted sobre el tema de las condiciones laborales, educativas y todo ello. Ahí también la educación entraría en cuestión en función de responsabilidad que tiene, ¿no es cierto?, desde la universidad, obviamente, hasta los servicios de salud. Y ahí también viene nuevamente el tema de la implicancia legal, hasta donde yo he sido capaz, ¿no es cierto?, de transmitir el conocimiento a los estudiantes, ¿no es cierto?, para que ellos puedan realmente asimilar la verdadera esencia de lo que es la práctica de la enfermería. Entonces, hay muchos aspectos que nosotros miramos en este entorno, pero les digo, el tema de sancionar, de implicar, digamos, los errores de nuestra práctica, ya como actitudes de negligencia, de impericia y como lo llamemos nosotros, ¿no es cierto?, viene también asociado a un elemento fundamental, si ustedes no se han dado cuenta, ¿no?, al tema sociopolítico y antropológico de nuestra gente. En la medida que la gente entienda, la gente obviamente, ¿no es cierto?, va a reaccionar y obviamente va a exigir, ¿no es cierto?, que también se cumpla y se respeten los derechos de esas personas, ¿no? Entonces, hasta político les diría, porque cuando los gobiernos se pelean con el sector salud, hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, hasta esos elementos nosotros tenemos que saber manejar como enfermeras, tenemos que tener la habilidad extraordinaria, ¿no es cierto?, de encontrar siempre un aliado político para que de pronto no piense que yo soy una persona negligente, ¿no? O que mi profesión realmente pues se va a dedicar a generar o a desarrollar actos que vayan, ¿no es cierto?, no a beneficiar a los pacientes o a los usuarios, ¿no? Entonces, nosotros, como ustedes, creo que tenemos mucho que discutir sobre este tema porque ya les digo, las implicancias legales no son cualquier cosa en función del contexto de nuestros códigos civiles y nuestros códigos penales, ¿no? Yo les he contado así de rapidito las experiencias que hemos tenido y hemos tenido tristes experiencias nosotros, ¿no? Entonces, no nos gustaría pensar a repetir esos casos, porque ya les digo, a mí tampoco les digo, y yo me pongo en situación de negociar mi vida, de negociar, ¿qué les digo?, mi situación actual con alguien para que, no sé, mañana pasado podría estar bien, ¿no? No sé, pero esos elementos tienen que generar estos espacios de debates, ¿no?, para ustedes, para nosotros, para todas, ¿no? Entonces yo creo que hay algunas cosas que
pasa de una clase magistral, ¿no? En este contexto al menos, ¿no? Pasa de esa figura de reflexión. ¿No? Yo sé, muchas de ustedes han tenido que tener experiencias también, experiencias, yo creo, poco alentadoras, ¿no es cierto?, en función de lo que de pronto hasta su organización colegiada no ha podido tener en ese momento, o yo les digo, la fuerza necesaria para poder apoyar, salir a favor, ¿no es cierto?, de nuestras afiliadas, porque ya cuando eso llega a una instancia pública, les digo que es muy complicado. Si alguna vez han tenido ustedes una experiencia de esa naturaleza, no censuren a su colegio, porque su colegio, en el marco de la normatividad que tiene, ha hecho lo imposible para poder defender, pero ya cuando la figura ha pasado a esta instancia netamente civil y penal, ya resulta muy complicado, ¿no? Entonces, esos elementos también nosotros tenemos que ir pensando y reflexionando, porque a veces uno piensa, ¿no? Y dice, no, tenemos nuestro código de ética, nuestro colegio nos va a defender. No, no es así. El colegio va a defender hasta un momento determinado, ¿no? Hasta donde realmente la ley y la norma le permita, porque después, ya les digo, eso pasa pues a una situación hasta más compleja, dirían yo, porque al margen de que pueda o no pueda el colegio admitirle a ustedes, a una de ustedes, digamos, en su defensa, ¿no es cierto? Eh, su prioridad va a ser tal vez otorgarles un abogado que les permita ayudar a manejar el proceso, pero ya, digamos, en querer poder limpiar, poder volver atrás, es imposible, ¿no? Entonces, es una cosa no tan sencilla cuando estamos hablando de estos errores de la práctica, ¿no es cierto?, de nosotras mismas. Ahora, si ustedes conocen, en Argentina se está dando un fuerte movimiento precisamente, ¿no es cierto? Hay varias organizaciones en red que están trabajando sobre este tema de los errores de la judicialización de la práctica de la profesión. Ahora, no sé si eso es un término muy adecuado, ¿no? La judicialización de la práctica de la profesión. Entonces, yo cuando escuché la primera vez ese término, yo me cuestionaba, decía, pero a ver. Se supone que a mí yo he decidido ser enfermera no para cometer errores. No pueden judicializar mi práctica, ¿no? Porque primero, mi práctica no es pues una práctica independiente, parte de un entorno, de un equipo de salud que me acompaña, ¿no es cierto? Entonces, no puede buscarse solamente dos o tres actores a los que se les va a judicializar la práctica. Entonces, ahí yo creo que nosotros tenemos que empezar, como les decía, toqué un poco el tema de los manuales, de los protocolos. Tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a considerar que el tema de la práctica, ¿no es cierto?, el tema de la práctica va a tener que estar permanentemente ligado, ¿no es cierto?, ligado a esta figura, ¿no es cierto?, de revisión, de dinamicidad, de evaluación, ¿no es cierto? Porque ya les digo, ahora somos nosotros o nosotros los que tenemos que protegernos, porque ya la sociedad civil tiene instrumentos legales que les protege. Entonces, pero yo sigo cuestionándome, como les decía, yo no puedo seguir, no me cabe en la mente a mí que yo tengo que pensar en discutir el tema de la judicialización de la práctica de la profesión. ¿No? Porque eso es, ¿no es cierto?, digamos, el inicio de la consecuencia de los aspectos legales que podrían repercutir, ¿no es cierto?, posteriormente, o de las implicancias legales que me pueda generar, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la profesión. ¿No? Entonces, no sé, yo quisiera escucharles a algunas de ustedes para generar un pequeño debate de este diálogo que estoy yo manteniendo con ustedes, porque os digo, no solamente yo soy la que sé, ¿no? Todos tenemos nuestra percepción y este tema es un tema muy sensible que muy pocas veces se toca, muy pocas veces se discute, ¿no es cierto? Entonces, yo les invito, si tienen alguna pregunta o algún componente más que podamos discutir. Ya les digo, aquí no vamos a dar clases magistrales, aquí vamos a discutir nuestro problema y en esa discusión tratemos de buscar un camino, un compromiso entre nosotros para poder ayudarnos y evitar más que todo las nuevas generaciones que pues por desconocimiento total puedan incurrir en algún error y puedan tener implicancias legales que no es nada favorable ni para la
ni para él o la profesional, menos para la familia. Así es, colegas pueden levantar la mano, poner sus preguntas en el chat. La doctora va a estar con toda la disposición para poder absolver las dudas que tengamos o alguna opinión tal vez también. En el chat no veo yo preguntas, solamente de consultas sobre sus certificados. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia, aquí hay uno, dice, ¿cómo puede un enfermero protegerse legalmente al documentar el cuidado? Sencillamente, ¿no es cierto? Yo tengo un manejo del protocolo, no sé si en qué lugares manejan protocolos o seguimos manejando las hojas de enfermería. Yo tengo que ser precisa, ¿no es cierto? Precisa en la descripción de mis actos. Y ahí me olvidaba, ¿no? Cuando yo he participado en varias audiencias, ¿no es cierto? O ante la Fiscalía de mi país en representación de mi organización colegiada para defender a las enfermeras y a las auxiliares. Entonces, ¿qué se ha ido observando? Lo que pregunta la colega, ¿cómo? ¿No es cierto? Nosotros ahora hasta ya nos da flojera escribir, ¿no es cierto? Escribimos el chat, ¿para qué? Para utilizar el chat somos buenas, ¿no es cierto? Para difamar a nuestras representantes, a nuestros jefes, decir que esto y todo, ¿no? Pero cuando se trata de escribir ya sea en el protocolo que aplicamos, nuestra hoja de nuestro reporte de enfermería, somos muy escuetas en lo que decimos, nos hemos olvidado, tenemos flojera escribir. No, ya no hay esas enfermeras donde le describían con lujo de detalles lo que pasaba, cosa de que no le dé opción a ningún profesional a encontrarle un error, menos a la justicia, ¿no es cierto? Entonces, creo que nuevamente tenemos que empezar a desarrollar algunos talleres de redacción para poder recordar cómo nosotros tenemos que elaborar nuestros reportes. Ahora, en cuanto al tratamiento, como nos han enseñado, si yo no hago el tratamiento, no puedo yo generar ningún reporte, pero yo soy la responsable porque soy la enfermera. Entonces, se supone que yo tengo que describir lo que yo he hecho, lo que yo estoy haciendo, pero no imaginariamente, ¿no? Como se ve en algunos lugares, ya supuestamente he administrado, está con su solución el paciente, tengo que administrar el medicamento, le he administrado y hipotéticamente, ¿no? Y en la realidad no he hecho eso. Y eso es lo que yo les manifesté a la reunión que tuvimos con el equipo de médicos y nos decían, ¿no es cierto? ¿Por qué la aplicación de los medicamentos está teniendo mucho cuestionamiento? Porque las enfermeras no están cumpliendo a cabalidad la aplicación, nos hemos olvidado de garantizar la dosis, ¿no es cierto?, de dilución, nos hemos olvidado de aplicar la dosis correcta en la medicación también. Entonces, cuando yo voy a querer cuidarme de mis errores, se supone, ya les decía, que yo tengo que ser muy precisa en mi descripción, para Julie particularmente, ¿no es cierto? Y lo que yo escriba, les comento, lo que yo escriba se convierte ¿qué le digo?, en evidencia si a mí me van a someter a un proceso. Entonces, hasta en eso yo tengo que tener la suficiente habilidad de escribir lo necesario que me garantice que yo realmente he cumplido, ¿no es cierto? Ya sea en la administración de los medicamentos tal cual me han instruido o de pronto me han delegado, ¿no es cierto? Y al margen de ello, yo he tenido la capacidad de describir algunas reacciones de mi paciente, ¿no es cierto? Porque ya en el país de ustedes y en el país mío es tremendamente complicado cuestionar al médico, decir, a ver un rato, por favor, ese antibiótico le está generando esto, ¿no es cierto? Entonces, pero si yo lo voy a escribir, yo voy a decir pues con mucha sutileza y cuando vea el fiscal, haga mi reporte de enfermería y diga, ya, la licenciada Julie y tantos, ¿no es cierto?, ha administrado el medicamento en tanta cantidad de dosis establecida por norma, ha hecho esto, ha hecho lo otro, entonces yo me estoy protegiendo.
No, seguramente en el caso de ustedes también han tenido anécdotas interesantes, ¿no es cierto? Y yo cuando trabajaba en hospital, yo he tenido una experiencia bien interesante, me hace recuerdo, Yuli, cuando, como hoy día, ¿no? Así hubo un evento así, y yo demoré para poder llegar al hospital, eh, con 10 minutos ya se había ido la colega y me reporta que deja al paciente fulano de tal en la cama número tantos, en reposo, aparentemente tranquilo. Cuando yo voy veo al paciente estaba muerto, ¿no? Entonces, yo digo, pero a ver, ¿cómo entonces cuál es el aparentemente, no? Y es nuestro lenguaje común de región, aparentemente, ¿no? Y yo ahí me empecé a cuestionar, dije, pero ¿cómo me van a decir aparentemente tranquilo? Y mi error mío ha sido no estar presente en el momento en que me iba a entregar, ¿no es cierto?, la unidad como corresponde, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que pasan, que nosotros no escribimos correctamente lo que hacemos. Y ahí, ¿no es cierto?, viene una cosa que me ha hecho recuerdo, gracias, Yuli, por su pregunta. Cuando en un proceso que a mí me tocó defender a la colega, ¿no es cierto? Obviamente el sector médico se ha munido de todo lo que ha escrito la enfermera. Hecho P, acá está. Ella es responsable porque acá están sus reportes de enfermería. Entonces yo tengo que saber decir lo necesario, lo elemental y lo evidenciable de lo que yo he hecho. Y si no, yo no estoy haciendo lo correcto. Porque a veces también somos buenas escribanas, ¿no? Escribimos más de lo necesario. Y como un dicho común que siempre mi santa madre solía decir, quien escribe mucho se complica demasiado, ¿no? Quien habla mucho se complica demasiado, igual, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber nosotros, saber qué palabras precisas vamos a utilizar para poder, ¿no es cierto? Eh, escribir nuestros reportes. Ahora y dice, no, es lamentable, ¿no? El peor enemigo es la enfermera, que, o sea, sí, en eso comparto plenamente, ¿no? Porque hay que hacer frente al maltrato y sí, ahí yo voy. Un elemento importante en su código de ética también dice, el respeto a nosotros. No, yo les pregunto, ¿cuánto nos respetamos? Yo, por ejemplo, he sido irrespetuosa con usted, si se me cae la cara de vergüenza, me he demorado casi 15 minutos en llegar aquí porque habían desfiles por todo ello y el taxi no me podía traer, ¿no es cierto? Y yo dije, no, ¿para qué me voy a conectar por mi iPhone? Porque voy a estar complicada, porque igual voy a tener que volver a conectarme, mejor me apuro, ¿no es cierto? Entonces, es eso, es eso, lamentablemente nosotros hemos perdido el sentido de solidaridad, de empatía entre todos nosotros, y eso no está bien, no nos hace bien desde ningún punto de vista. Y como dice, ¿no es cierto? La enfermera es la primera enemiga de la misma enfermera. ¿Por qué? No sé si porque eh, obviamente en el país de ustedes tienen muchos enfermeros, amigos muy queridos también. En mi país tenemos pocos, pero la esencia misma de nuestra práctica es pues que somos mujeres, ¿no? Y por mujeres creo que eh, ese don, no sé si es tan divino que nos ha dado Dios, ¿no es cierto? Y nos peleamos entre nosotras, no nos respetamos. Pero lo interesante es que solamente en las enfermeras, ¿no? En el sector médico también hay muchas médicas, ¿no? Muchas médicas, pero no hay ese fenómeno. Pero han visto cómo ese equipo médico, cuando hay algún error, todos se cohesionan en uno solo y nosotros somos las primeras en difamar. No, que la fulana ha hecho eso, eso. Ahora ahí parte un elemento fundamental, ¿no? El que eh, nuestro código de ética también en el de ustedes y en el nuestro dice, el secreto profesional, ¿no ve? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuán cumplidoras somos del secreto profesional? Yo creo que nadie cumple el secreto profesional, ¿no? Yo estando en estas cosas gremiales, yo escucho, pues, no, la gente me dice, ay, yo le cuento que ha habido bueno, hasta ahora, ¿no? Es una amiga muy querida y ella todo el tiempo me venía a contar de sus pacientes y al final yo le dije, oye, a ver, yo creo que estamos siendo irrespetuosos porque yo mañana pasado puedo conocer a esa persona que me estás comentando, porque no puedes tú comentar, no puedes. ¿Dónde está tu secreto profesional? Yo estoy de acuerdo que compartas tus experiencias conmigo, pero esa no es la forma.
No es la forma en que nosotros manejemos la vida del paciente. Hasta en nuestros hospitales, ¿no es cierto? Hasta en nuestros centros de salud. Ay, mira, esta fulana te cuento que ha venido, ay, ha venido, le han hecho un aborto. A la gente, a mi colega, ¿qué le interesa por qué ha venido esa persona, esa niña? ¿Y quién dice que mañana pasado puedo llegar a conocerme o encontrarme en algún lugar, ¿no es cierto? Entonces, hasta partiendo de eso, nosotros somos irrespetuosas con nuestros pacientes y entre nosotras mismas, ¿no? Yo creo que tenemos que entrar, alguien me decía a mí, no, es que Elba, mira, es la pandemia. Mentira, no es la pandemia. Antes de la pandemia, ya no sé, yo hasta en son de broma, yo les dije en una oportunidad a unas amigas, creo que el demonio ha posesionado a nosotros nuestra esencia noble de ser enfermeras y hemos perdido todo sentido de humanidad, hemos perdido todo sentido de solidaridad, ¿no? Y peor de empatía entre nosotras. No puede ser que nosotros destruyamos de esa manera nuestra profesión y no seamos capaces, ¿no es cierto?, de reflexionar, de sentarnos un momento y conversar, porque el maltrato es pues terrible. Ahora, otra cosa, ¿no? El maltrato está sancionado por su código de ética, pero nadie tiene la capacidad, la valentía, ¿no es cierto?, de agarrar un papel y decir, bueno, yo denuncio a mi instancia colegiada, porque mi colegio es una instancia fuera de la institución, porque su código de ética dice que tiene que respetarse el trabajo laboral, el respeto entre compañeros, no puede difamarse, no puede calumniarse, no puede maltratarse, peor, ¿no es cierto? Pero no hacemos, colegas, no tenemos esa capacidad, pues, esa valentía, no creo capacidad, esa valentía de agarrar un papel y denunciar, ¿no es cierto?, de generar evidencias, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos dejado hacer, hemos dejado pasar todas esas cosas, hemos dejado que nos maltraten, hemos, hemos dejado que hasta incluso utilicen en nosotros epítetos nada, a nada de cosas, hasta algunos no nos reímos, así me ha dicho ahí, hasta los médicos, ¿no? Entonces no puede ser, no puede ser. Por eso es que nuestra profesión está entrando a un grado de deterioro que a mí me preocupa, ¿no? Porque no jamás debiera pasarnos estas cosas. Nosotros debiéramos ser muy respetuosas entre nosotros. Ahora solamente, a ver, entre nosotras, entre el personal, el equipo de enfermería. Los auxiliares y los técnicos son más solidarios que nosotros las enfermeras mismas. ¿O miento? A ver, quiero que me diga alguien si miento, porque lo que pasa aquí pasa allá también. Ellas, tal vez por su condición, por ese maltrato permanentemente que reciben de nosotras, ellas al momento de se cohesionan, se defienden entre ellas, pero nosotras no. No, hasta incluso en el cambio de guardia, ¿no? Por eso reflexionemos en función de la implicancia legal que podría generar esas nuestras actitudes. En el cambio de guardia, en vez de que yo esté pasando como con respeto, primero porque yo tengo que respetar a mi homóloga, fuera cual fuera la situación. No, no, peor, si no viene a la hora o se ha demorado unos minutos, a gritos, ¿no? Por favor, no puede ser, colegas, eso no podemos seguir permitiendo. Ahí viene nuevamente el tema del código de ética. Yo creo que su código de ética, que es tan interesante como el nuestro, si se aplicara correctamente, yo creo que muchos nos habríamos moderado ya, nos habríamos cuidado y habríamos aprendido a respetarnos verdaderamente, porque no es posible que sigamos así. No, así las cosas nunca va a funcionar ni vamos a poder nosotros llegar a un fin muy favorable. Más al contrario, ¿no? Eso se repite de generación en generación, ¿no es cierto? Bueno, y ojalá, ojalá que esta conversa que estamos teniendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, para Edith vea que las cosas no son así, ¿no es cierto? No tienen que ser así. Nosotros tenemos que cambiar de actitud, tenemos que ser más responsables con la profesión, porque una cosa somos las personas, pero otra cosa es la profesión. Y acá nosotros tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a defender a la profesión, ¿no? Porque si yo no voy a lograr generar ese respeto entre nosotras, entonces, ¿qué les digo? Somos responsables de lo que pueda pasar a nuestra profesión. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a revisar para terminar, ¿no es cierto?, este tema de los reportes que nosotros manejamos para cuidarnos y nomás pues en las instituciones vamos a tener que, no sé, crear un movimiento o crear el colegio, tal vez buscar personas
claves que sean garantes del respeto y a la aplicación de la ética correcta entre nosotros. Si queremos nosotros salvar a nuestra profesión. Gracias. Tenemos también Alicia levantó la mano. Alicia, no sé si tienes una pregunta. Alicia, ah, ¿puedes? Alicia, Alicia, ¿estás ahí? ¿Nos escucha? Alicia Rosario dice. Alicia Rosario, Sí, ahí sí. está. Sí. Levantaste la mano, Alicia. ¿Tienes una pregunta? Tal vez un aporte. Está con el micrófono no apagado. No me No se le escucha bien. escucha. Ahora sí, ahora creo. No. A ver, Ah, ahí creo, Alicia. Ujú. sí, ahora Sí, sí. sí. Ujú. Bueno, yo creo que sí, ¿no? La escuchamos y nos sentimos identificadas también, ¿no? Con todo lo que usted ha mencionado, de verdad. Con respecto a lo último que usted ha dicho, ¿no? Yo creo que también, o sea, que de repente, no sé si errores, ¿no? Pero que sí podemos tener altos y bajos en nuestro ejercicio profesional, ¿verdad? Pero yo creo que también, bueno, yo tengo 43 años, ¿no? De edad, pero de ejercicio no tengo tanto, ¿no? O sea, no, por motivos, ¿no? Entonces, lo que yo sí diría, ¿no? De que puede ayudar a esto, ¿no? El hecho, ¿no? De como lo que decía, ¿no? Que teníamos bajos y altos, es nuestra espiritualidad, ¿no? Nuestra formación, Ujú. creer. Quizás no voy a decir pues que todos vamos a creer en Dios, ¿no? Pero quizás, ¿no? Yo escuchaba, ¿no? A las colegas de estos, ¿no? A grupos donde tenemos capacitaciones así, ¿no? Yo amo mi carrera, ¿no? Entonces, algo tenemos que amar, ¿no? Algo bueno. Entonces, ¿para qué? Para que, no sé, tengamos motivación de volver, ¿no? ¿no? De nuevo volver a nuestros principios, de nuevo volver a nuestros valores, que es bueno, ¿no? Que nos hace sentir bien, ¿no? Y luego Ujú. eso yo diría que es algo como a mí me ayuda, ¿no? O sea, porque como les decía, ¿no? Todos tenemos altos y bajos, ¿no? Ujú. Otra cosa, yo diría, quería preguntarle, ¿no? ¿Cómo sería una auditoría? Usted decía algo de la auditoría Ujú. en la atención primaria, ¿no? Pongamos en lo que es centros y puestos de salud que Ujú. nosotros, donde estamos, cada cuánto se debe hacer y quiénes lo deben hacer y de qué debe constar, ¿no? Estas auditorías, más o menos yo quisiera una idea así, por ahí. Ah, muy bien, Alicia, un gusto. A ver, cuando hablamos de las auditorías de enfermería, se supone que las auditorías de enfermería están dirigidas a hacer la evaluación de los instrumentos que maneja la enfermería. En este caso, ¿no es cierto?, de los instrumentos, de los protocolos, de los reglamentos, de las hojas de enfermería, donde están los reportes, de todo instrumento que esté relacionado con nuestro quehacer. Ahora, en la atención primaria, por ejemplo, en las redes, ¿no es cierto? Una cosa diferente es la auditoría, ¿no es cierto?, al tema por decirles, del manejo, de la gestión, ¿no es cierto?, del funcionamiento de la red, que eso obviamente estamos implicados, pero no es nuestra responsabilidad. Pero la auditoría misma de enfermería en una red de servicios o en el área de salud pública va más allá de lo que usted se imagina. Porque si usted es enfermera de atención primaria, usted sabe que sobre sus espaldas carga la responsabilidad de cuidar la salud de un grupo poblacional. Ahora, si usted, por ejemplo, como enfermera comunitaria, enfermera de red, como lo llamemos, ¿no es cierto?, va a tener en estos periodos, ahora estamos en invierno, ¿no es cierto? Usted va a tener, por decirle, un brote de sarampión, ¿no es cierto? El brote de sarampión y usted va a tener un paciente y no se va a dar cuenta porque hace décadas que usted no ha tenido esos casos, ¿no es cierto? Entonces va a agarrar y va a decir que
puede ser una varicela y qué sé yo, ¿no? No es cierto, en dependencia de la pericia que tengamos para identificar. Fue un paciente, fue el segundo paciente, fue el tercer paciente, fue el cuarto paciente y se desató la epidemia. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿quién es responsable de garantizar el cuidado de la población? Si no soy yo enfermera, porque se supone que yo enfermera manejo epidemiología, manejo los periodos, los ciclos epidemiológicos y sé cómo debo cuidar a mi población. Pero si yo no hago eso como ahora, ¿no es cierto? Y de paso, yo agarro mis reportes, porque obviamente el Estado nos da unos reportes, ¿no es cierto? Nos llena eso, ahora que hay que utilizar la tecnología para hacer los reportes, los no sé cuántos y no sé qué, listo. Esos son datos fríos, pero el reporte mismo de nosotros de protección tiene que ser pues aunque sea yo adicionaré pues una carpeta en Excel también donde yo diga, yo estoy haciendo esto. He identificado el primer caso, es reportado. El segundo caso es reportado con estas características, nadie me ha escuchado. Entonces yo estoy protegiéndome porque estoy delegando la responsabilidad a la instancia pertinente. Me valorarán mis reportes epidemiológicos, mis notificaciones enviadas y las acciones que yo he ido a desarrollar en la comunidad. Caso contrario, en la población, diré caso contrario, ¿no es cierto? No están haciendo una buena auditoría conmigo, ¿no es cierto? Con mi accionar, porque es mi accionar lo que se va a auditar. Ahora, los reglamentos, las normas que existen para las redes o los distritos, como les decía, yo parto de ese principio. Nuestras expertas auditoras debieran revisar periódicamente esos instrumentos si ahora están acordes con las circunstancias que estamos trabajando, que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en los diferentes servicios. Entonces, esos elementos, Alicia, ustedes tienen que empezar a tomar conciencia, porque la enfermera salubrista o la enfermera de no es simplemente va, aplica las vacunas, hace educación, no, es responsable, garante de que esa comunidad que yo estoy cargando sobre las espaldas no se enferme, jamás tenga que yo reportar un brote mínimamente de un caso que no fuera, ¿no es cierto?, un caso normal por periodo climático, digamos, entonces fríos, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, en tiempos de verano tenemos las varicelas, ¿no? Tenemos los problemas gastroenterológicos en nuestras regiones, que es nuestro perfil epidemiológico normal, ¿no es cierto? Pero de ahí que ya vea otra situación, por ejemplo, bueno, pues nos tiene que llamar la atención. Ahora, incluso en el tema del COVID, si nosotros hacemos una reflexión bien responsable, ¿no es cierto? En el tema del COVID también hemos sido nosotras muy responsables de todo lo que ha pasado, de la diseminación, porque las enfermeras hemos desaparecido, o miento, todas nos hemos escondido, nadie. Pues yo veía en el país de ustedes, en mi país, ¿quiénes estaban dando educación a la población con 100 barbijos cubiertos y con 4 guantes en la mano? Los policías, los soldados, y nosotras mirando de palco, ¿no es cierto? Ahí también nosotros hemos sido responsables, ¿no? Entonces, es también parte de la salud pública. Eso tenemos nosotros que un poco mirar, que mañana pasado no va a haber un iluminado y va a decir, por favor, yo voy a demandar porque yo me he enfermado porque nadie me ha enseñado que yo tengo que hacer eso, porque aquí quien debía enseñarme es un personal de salud. Entonces, nosotros tenemos que ir adelantándonos a los hechos futuros que va a suceder, pero en este momento, Alicia, no sé si le he dejado muy claro, estos aspectos son los que se auditan en un área en una práctica del área de la salud pública. Queremos darle el agradecimiento a licenciada Elba Olivera Choque por su participación esta noche con nuestro tema implicancias legales en el ejercicio profesional de enfermería y darle pase a nuestra decana magíster María Luisa Chirinos Fernández, decana del Colegio Regional Quinto de Arequipa, del Colegio de Enfermeros del Perú. No está con el micrófono encendido. Ya está. Ya está. Doctora Elba, qué gusto verla a través de esta plataforma. Fue un gusto realmente conocerla allí en Paraguay, escucharla. Realmente es un gusto verla. No la voy a poder abrazar desde aquí, pero No. siempre mis oraciones y el afecto que en ese momento nos unió
allá tan lejos de nuestros países. Ujú. Pues doctora, mire, yo para todo lo que ha hablado, de verdad la felicito, le agradezco infinitamente por haber aceptado participar en este lunes turquesa, que el comité científico pues de nuestro colegio de aquí de Arequipa siempre preocupado para dar lo mejor que podemos para nuestras queridas colegas aquí en Arequipa, ¿no? Y bueno, a todas las que puedan conectarse. Y un tema tan importante, doctora, porque usted ha tocado no solamente el tema de lo que es implicancia, sino también de unos de temas que estamos viviendo, como usted bien dice, no solo en su país, creo que a nivel mundial estamos pecando en contra de nuestro código de ética. Realmente es muy triste, es muy penoso, pero del día a día que me toca vivir en esta época de decana, pues es cierto, ¿no? Falta mucho, mucho el respeto a nuestro código de ética y es muy penoso, ¿no? Encontrar que ya no hay el respeto, o sea, los valores que nos han enseñado, no los estamos respetando. Y es muy triste que no se respete incluso a la misma decana o bien a las jefas, ¿no? Me caiga, no me caiga, pues es la jefa de enfermeras, es la coordinadora, es la decana, ¿no? Entonces es muy triste, pero eso solamente nos da a conocer de que las enfermeras estamos perdiendo esa calidad humana que teníamos. Pues es momento Ujú. justamente en estas circunstancias que vivimos, pues retomar, ¿no? Pedirles que retomen y recordemos todos juntos nuestro código de ética y también pues el juramento que hacemos en el momento de cuando nos colegiamos, que es muy parecido a lo de su Ujú. país, ¿no? Ese Ujú. juramento de honor donde nos Ujú. comprometemos a muchas cosas. Y si solo Ujú. nos aprenderíamos de ese compromiso y diario revisaríamos, no tendríamos problemas. Todo lo que usted ha hablado realmente es muy, muy importante y de verdad le agradezco infinitamente por su participación esta noche que nos ha enriquecido en ese conocimiento y también pues hacernos recordar, ¿no? Todo lo que estamos fallando y en bien de Ujú. nosotras mismas, no solamente de nuestros pacientes, ¿no? De las personas que cuidamos, no solamente en esa gestión del cuidado, sino cómo nos sentimos nosotros cuando volvemos a casa si es que no hemos hecho un buen cuidado, una buena gestión del cuidado. ¿Cómo Ujú. regresamos a casa si me he portado mal con mi compañera o con mi jefa? ¿Cómo así podemos, o sea, estar bien? O sea, eso también, Ujú. o sea, influye mucho en nuestra salud, ¿no? Entonces, Ujú. desde ese punto, yo creo que ha sido una exposición que nos ha hecho reflexionar mucho, doctora Elba. Muchísimas gracias. No, pues yo más bien muy agradecida y muy contenta. Ya les digo, hay tanta puya en la calle que no se preocupen si se oye, ¿no? Yo de verdad estoy muy contenta. Y la última colega que hizo la pregunta de la auditoría en salud pública, ella habló un poco de Dios, habló de la espiritualidad. No se olviden, también si se acuerda, en Paraguay también se habló de Así. la pérdida del sentido de humanidad que estamos teniendo nosotras, el sentido del humanismo cuando debiera ser uno de los elementos que jamás debiera perder la enfermería. Así es. Ahora se está generando unos movimientos a nivel de los países y de las regiones, obviamente en la mirada del accionar de Gina Watson, pero creo muy transformado a nuestro contexto, ¿no? Creo que es bueno que nos volvamos a encontrar las enfermeras, Así es. primero como personas y luego como enfermeras. Yo Así. agradecida, mi querida doctora, de verdad ha sido un gusto hablar de estos temas, ¿no? Yo ando de aquí a allá, a veces hay días en que me toca ir a defender a las colegas fiscalía aquí, fiscalía allá, por eso es que manejo muy bien el tema. Entonces, Así es. solamente yo quiero concluir mi intervención también agradeciéndoles y obviamente este fin de julio es también días importantes, ¿no es cierto?, para todos nosotros y yo quisiera que pensemos que este mes de julio no pase desapercibido para nosotros, ¿no? Que sea un compromiso implícito para ustedes que hemos empezado a tocar un tema tan sensible que no siempre tocamos, Ujú. ¿no? El Así. respeto. Nuestro código de ética, ya lo decía la señora decana, no es fácil conducir a la gente en este contexto en el que vivimos, pero la gente también tiene que empezar a pensar
que tampoco es fácil conducir, ¿no es cierto?, cuando la figura va de pensar en un derecho y un deseo. Nada más, yo quiero concluir con eso. Agradecida, de verdad, espero que pronto nos volvamos a ver en otro evento presencial Sí, con la señora decana. Hay un evento en Chile, espero que participen de ALADEFE y ahí van a ver estos movimientos generacionales que se están dando para poder reivindicar, reencontrar a la enfermera y reivindicar nuestra práctica de la enfermería, cuidándonos de todo el entorno social, sociológico y antropológico que tenemos, que son nuestros ciudadanos con más conocimiento sobre sus derechos que nosotras mismas. Muchísimas gracias, gracias a la facilitadora también, excelente, y reitero, disculpas el haberme demorado estos minutos. Muchísimas no, al gracias. contrario. Muchísimas gracias y al Comité Científico siempre felicitar por todo lo que hace en bien de todos nosotros. Gracias, doctora, un abrazo desde aquí de Para Arequipa, nos ustedes vamos a ver también un pronto. abrazo desde Bolivia, pronto nos vemos y somos vecinas. Claro que sí, Estamos cerca, eso sí, claro que sí, ¿no? doctora. Muchas Muchas gracias gracias al y comité muchas organizador, un bendiciones. abrazo. Gracias para ustedes también y agradecida a todas las que han decidido escucharme. Gracias. Gracias, doctora. Adiós. Hasta luego. Adiós. Un Gracias. abrazo.